porque hay aquí, porque estoy, nunca sé qué horas son en la casa de todos ustedes o en donde estén, pero me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Vamos a iniciar este programa. Adelante, Daniel. En buena hora vamos a empezar el programa. Muy bien, pues vamos a empezar este programa hablando de, va a ser un programa en el que las fechas, todas las fechas parecen casi proféticas y necesarias de considerar y reconsiderar en el mundo actual. Fíjense, en 1927, en esta semana, mataron a Sacco y Vanzetti. Por Sacco y Vanzetti es por lo que tenemos el Día del Trabajo, entre otras cosas. Por Sacco y Vanzetti fue el primer aviso, la primera advertencia casi de lo que se venía, porque realmente a Sacco y Vanzetti los mataron por ser obreros, por querer vivir mejor, no por ser nada, y fueron casi la antesala del fascismo que ya se veía venir. Iba yo a decir también que es interesante que también en esta semana se estrenó más bien, la película del Mago de Oz, que es la mejor advertencia, la mejor y la mayor advertencia de lo que venía en la guerra. Sin embargo, no es cierto, se estrenó la película, pero la obra se escribió en 1900 y se escribió aparentemente como un libro de niños, pero lo hemos insistido constantemente que esta es una película y un libro que deberían de leer los adultos, porque, miren, por ejemplo, la ciudad de Esmeralda se supone que es Wall Street, donde lo que brilla es lo verde del dinero del dólar. El oro, que es el camino dorado, va junto con los zapatos plateados del cuento, en el cuento original. La niña tiene zapatos plateados, es la plata y el oro, que era el binomio de metales que manejaban la economía. Y la gente son el león sin corazón, sin valor, el espantapájaro sin cerebro, el hombre de hojalata, somos nosotros. Y el mago de Oz es cualquier populista de derecha o de izquierda, el cual en 1900 era muy obvio que estaba ahí y nos llevó a 2 guerras mundiales. Hoy también es súper obvio, tanto en los gobiernos como en los no gobiernos. Si usted vio o presenció lo que pasó con Trump esta semana, es el Mago de Oz, llevado a su máxima expresión. Pero lean el libro, vean la película con ojos críticos, tratando de identificarse con ellos, y van a ver cómo el Mago de Oz nos advierte de tantas cosas. En 1939, el Mago de Oz se estrenó una semana antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Y en esa misma semana, fíjense nada más, 5 años después de iniciada la Segunda Guerra Mundial, fue la liberación de París. Llevó 5 años al mundo y a toda Francia y a los ejércitos franceses y todo eso deshacerse o controlar la invasión alemana. Y luego preguntan por qué los judíos no resistieron. A Francia nada más le llevó 5 años con todo un ejército nacional, con dinero, con tanques, con todo, y nosotros teníamos que pelear con las manos en los campos de exterminio. Pero lo peleamos porque en 1942, fíjense, 3 años después, exactamente 3 años después de iniciada la guerra y 2 años antes de que terminara, le llegó información a Stephen Wise en el Congreso Judío Americano de lo que estaba pasando en Europa. Apenas en 1942 se pudo documentar lo que realmente estaban haciendo los alemanes. Y bueno, pero en 2 años del 42 al 44, por ejemplo, los judíos de Lodz desaparecieron. Todos los judíos de Lodz, que eran el 30% de la población, desapareció en esos 2 años. El 30 de agosto se dio por liquidado el gueto y la comunidad de Lodz. 70,000 judíos se habían desvanecido, o más bien esfumado, en los campos de exterminio alemanes. Se dan cuenta que todo va dando vueltas. Y fíjense qué curioso, porque vamos a hablar ahora de otras cosas, de estas fechas, pero desde el otro ángulo. En el otro ángulo resulta que
Yo no había oído hablar. Bueno, primero, déjenme subrayar que el autor del Mago de Oz es Frank Baum. Curiosamente, no es paisano, no es judío, es un norteamericano cristiano, bueno, tampoco cristiano, más bien secular, y fue el que escribió El Mago de Oz y otros 13 libros sobre la serie de Oz, que después se hizo muy famosa también actualmente en televisión. En fin, El Mago de Oz es la primera obra, pero la segunda obra que tenemos, ¿dónde está? No queremos a Litvak y tampoco queremos a Remak. Queremos hablar de Olga Acosta. ¿Usted conoce a Olga Acosta? Yo no conocía a Olga Acosta, una famosa, sí, una famosa artista mexicana conocida con el nombre original Olga Kostakovsky Fabricant, conocida como Olga Costa. Nació en Leipzig, Alemania. Los mismos antecedentes alemanes de origen alemán tenía también Frida Kahlo. Ella, sin haber nacido en México, dejó una huella tremenda en México. Yo jamás había oído hablar realmente de Olga Costa, pero el caso es que llegó a México y dejó su huella para siempre. Lean ustedes la vida de Olga Costa en Diario Judío. Es muy interesante todo lo que hizo, todo lo que logró, todo lo que impulsó. Ciudad de México, Guanajuato, Bellas Artes, bueno, en todos lados, Museo de Minería, bueno, Olga Costa. También esta semana recordamos el nacimiento en 1865 de Robert Remak. ¿Quién es Robert Remak? Bueno, Robert Remak es también un profesor judío de Polonia. ¿Y por qué decimos un profesor judío de Polonia? Bueno, porque en Polonia, donde éramos el 33% de la población, no se permitía a los judíos ser profesores en la universidad, pero Robert Remak fue el primero que logró serlo. El primer profesor judío en Polonia en 1847. Y Remak era un doctor en neurología, oigan el tema, doctor en neurología en 1847, descubrió las relaciones entre las fibras nerviosas y el ectodermo, el mesodermo y el endodermo germinal en las capas de embriones tempranos. Y también descubrió que el origen de las células era por la división celular de células previas. Robert Remak, el papá de Robert Remak era Ernest Julius Remak, que también fue neurólogo, y su zeide fue el matemático Robert Remak, que trabajó en números algebraicos y economía matemática y fue asesinado en Auschwitz en 1942. No deja de llamarme la atención cuánta gente fue asesinada en Auschwitz, eso digo, sino la particularidad de todo lo que esa gente, de no haber sido asesinada, hubieran podido crear El mundo. cómo el mundo sería diferente con toda esta gente. Y para cerrar, si con broche de oro, digamos, las fechas y los Yorkshires y aniversarios, hay que hablar del Yorkshire de Zipe Linkowski. Zipe Linkowski. ¿Quién ha oído hablar? Yo no había oído hablar de Zipe Linkowski, no había oído hablar de nadie, yo ahora estoy oyendo hablar de todos. El caso es que Zipe Linkowski, de Argentina, la Nación le hizo todo un artículo, una reseña en el que hablaba de Lipet Zinkowski, de su papá, Joel Linkowski, que fue uno de los fundadores del teatro IFT en Buenos Aires. Y bueno, cuando un poco antes de fallecer, Lipet Linkowski habló, grabó este comentario que dice acá que fue escrito, en realidad fue escrito, no fue, este artículo que nos va a leer Lipet Zinkowski no fue escrito originalmente por Martin Niemöller en Alemania, pero fue modificado un poco por Bertolt Brecht. Y vamos a leer el poema
que escribió, que tampoco es poema, realmente es una frase que escribió un Martin Niemöller, y vamos a ver qué es lo que dijo en los labios de Tsipe Linkowski antes de morir. Primero se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Luego arrestaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Más adelante detuvieron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Luego detuvieron a los estudiantes, pero como yo no era estudiante, tampoco me importó. Finalmente detuvieron a los curas, pero como yo no era religioso, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. En el poema original de Niemöller, la frase final es: ahora vinieron por mí y ya no queda nadie que me defienda. Porque es como una cebolla, le van sacando por cada pedacito de la sociedad, hasta que ya nada más queda el corazón y ya no hay nada que lo pueda defender. ¿Por qué quise terminar con eso? Porque empecé con Sacco Vanzetti. Primero vinieron por los obreros. Y al final terminamos acá. Y hoy estamos presenciando algo extraordinario. Para quienes, nada más como un llamado de atención, a mí me llama la atención, pero a lo mejor a ustedes también. En Argentina está ganando las elecciones merecidamente, curiosamente, un libertario trompista, populista, que lo que quiere es desbaratar por completo el Estado, ¿cómo le llamaríamos? Quisiera yo decir el Estado liberal, pero no es cierto, que en Argentina son populistas desde Perón hasta la fecha. Y ante el fracaso absoluto de los populistas en todos los aspectos, este señor viene a prometer que si votan por él, va a desbaratar por completo el Estado argentino y lo va a convertir en, bueno, la moneda va a ser el dólar y todos van a ser totalmente libres sin tener que andarle dando cuentas a un Estado totalmente inútil. Esta inutilidad del Estado también se refleja en las elecciones de Ecuador. La inutilidad de este Estado se refleja en Perú, se refleja en México, se refleja en Estados Unidos. Y no es que el Estado sea totalmente inútil, es corrupto, eso es cierto. Pero gracias a que hemos logrado un grado de bienestar y de educación que no se había logrado probablemente nunca antes en la historia de la humanidad, podemos observar y comprender estas cosas. No es que todo esté mal, es que ahora lo podemos medir, lo podemos ver, lo podemos cuestionar y lo podemos criticar. Antes no hubiéramos empezado la crítica, antes las madres buscadoras ya no habría ni quien las buscara. Ahora, por lo menos hay quien las persigue. Antes a las madres de la Plaza de Mayo no hubiera habido quien las escuchara. Ahora las escuchan, hasta López Obrador las escucha. Se ha cambiado todo, pero no es que esté tan mal. Es que yo pienso está tan bien que podemos criticarlo todo porque todo tiene algo criticable. Y hablando de criticar todo, y para acabar con este tema, si empezamos con Sacco y Vanzetti, vamos a terminar con Trump, porque no podemos no hablar un poco de Trump, al cual ya lo único que le falta es un clavo en la mano izquierda, porque los demócratas están decididos a volverlo presidente de los Estados Unidos. Los demócratas. ¿Por qué? Precisamente porque esta persecución y crucifixión que le están haciendo, si bien es importante que se le enjuiciara y todo lo demás es válido, se debieron haber esperado después de las elecciones. Porque al hacerlo así, lo están convirtiendo en un semidios. Realmente ayer que estaba yo viendo la situación y la presentación de Trump ante el juzgado y todo, en Georgia dije, bueno, es que le acaban de regalar la presidencia a este señor. Todo lo que él tiene que decir para ganarse la presidencia es decir, vean nada más, estoy en este hoyo asqueroso, cárcel horripilosa en Georgia, donde me trajo una fiscal negra
que se preocupa por perseguirme a mí, pero no se preocupa por liberar a todos los prisioneros hispanos, negros, blancos, de bajos recursos económicos que están en esta cárcel, donde debería de haber 2,000 personas, pero hay 3,000, donde duermen en bolsas de plástico, literalmente en bolsas de plástico, porque los colchones están llenos de piojos, donde llevan 2 años encerrados sin juicio, pero yo, Trump, cuando sea yo presidente otra vez, voy a resolver esto, porque esto no es justo. Ellos deberían haber entrado y salido como entré y salí yo. Y con esa frase se gana las elecciones y se gana a la gente del medio de los medios. A los republicanos ya los tiene, a los demócratas no los tiene, pero a los del medio se los ganaría tomando la bandera de la defensa de toda la gente que sufre en Georgia los abusos de una fiscal que le gusta perseguir a la gente y de paso se baña en la impureza porque lo están persiguiendo, aunque sea cierto todo lo demás. Pero como algunas veces he dicho, si no hubiera habido crucifixión, no hubiera habido resurrección. En fin, esto es las efemérides y los temas para pensar en esta semana. Ahora, ¿qué les parece si, Isaac, nos haces el favor de introducir a nuestra colaboradora de hoy, porque ya no es invitada? Tú organizaste una colaboración semanal hace una semana y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a la nueva colaboradora en el programa. Buenísimo. Bueno, tenemos hoy a Carmen Peña, ¿sí? Ella se encarga de todo lo que es grupos, educación, etcétera. O sea, si pongo a poner todo lo que se encarga, no tenemos suficiente tiempo, pero es dentro del CEDIJUM, el Centro de Documentación e Información de la Comunidad Judía de México. Y como tú lo dices, pues salió de la última plática que tuvimos con Silvia Jamuy, el que si hablamos de efemérides, hablamos de historia, de todo esto, bueno, pues es muy importante tener siempre el punto de vista y la idea de lo que sucede, de lo que ha sucedido en la comunidad y en otros lados y cómo los objetos nos dan una perspectiva de eso. Y por eso me da mucho gusto hoy que está aquí Carmen, va a estar aquí cada semana, supongo si ella o alguien más del equipo de CEDIJUM, platicándonos de alguna cosa en especial. Nada más como dato curioso también, hoy vamos a tener otro invitado, tenemos por aquí a Eric, que nos va a hablar, es del American Society, Diario Judío, así como más ideas y varios de nuestros canales. Patrocinamos y somos parte de un evento muy importante que es la segunda convención binacional entre Estados Unidos y México, con invitados importantísimos que no tienen que ver mucho con el mundo judío, pero tienen que ver con nuestra vida, con todo lo que hacemos, y nos va a platicar también un poquito. Pero primero, ¿qué tal si escuchamos un poco aquí a Carmen que nos platique el tema del día de hoy, ¿no, Carmen? A ver, Carmen. Sí. Hola a Bienvenida. todos, qué gusto. ¿Me escuchan bien ahí? Perfectamente bien, bienvenida. Ok, muy bien, pues es un gusto para mí de verdad de iniciar esta nueva etapa aquí con Diario Judío, de verdad es del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Y bueno, voy a tratar todos los viernes de traerles documentos de los cuales nosotros resguardamos y que estamos 100% orgullosos. Y bueno, voy a empezar con mi plática el día de hoy. A tema y a comercial tuvimos aquí al periódico Reforma, que estuvo haciendo una cobertura del Centro de Documentación, una pequeña visita, con motivo de la Feria Internacional del Libro Judío, que se va a dar del 1 al 10 de septiembre, y están invitadísimos todos. Y bueno, de entre de nuestros acervos, hicimos una selección para el periódico Reforma y que también les queremos presentar porque seguro les va a encantar, sobre los documentos que hablan sobre la Ciudad de México. Tenemos un sinfín de acervos, pero entre ellos buscamos estos documentos que abordaran a la Ciudad de México. No tenemos entre fotografías, libros, etcétera. Entonces yo traje aquí algunos documentos que les quiero presentar y voy a iniciar por el área de biblioteca. Justo ayer encontramos algunos tesoros ahí resguardados, pero antes de irme a los libros les quería platicar un poco de la calle de Jesús María. Como por acá todos saben, Jesús María fue
un lugar donde se congregaron los judíos migrantes que empezaron a llegar por el puerto de Veracruz y que, bueno, donde tomaron su vida cotidiana, ¿no? Sabemos que ahí se encontraban las casas de estudio, que también en el centro histórico se fundaron las carnicerías kosher, las panaderías europeas, y que fue básicamente un lugar donde se congregaron la mayoría de los judíos migrantes a iniciar su vida judía en nuestro país, y que es emblemático en los recorridos tanto de Mónica Uniquel como nosotros ahora lo mencionamos, ¿no? Jesús María es un emblema de la historia judía en México, y aquí en el Centro de Documentación, precisamente de la colección de la doctora Alicia Gochman, que es pionera del proyecto del Centro de Documentación y también del CEDICA en sus tiempos, donó sus libros aquí al Centro de Documentación, y ahí podemos encontrar grandes tesoros. Por ejemplo, este que les voy a mostrar ahorita en pantalla, si lo pueden ver, voy a acercarme un poquito. Plan de la Ciudad de México, Plano de la Ciudad de México, edición Exacto. B. Este libro que tenemos por acá es un plano de la Ciudad de México del año de 1913, que perteneció a la colección de la doctora Alicia Gochman. Aquí podemos ver su sellito. Aquí sí lo ven. Sí. ¿Okay? Y acá vamos a ver el interior del libro un poquito. Acá lo que podemos encontrar, pues básicamente era las calles del centro histórico de la Ciudad de México de aquella época, de 1913. Por ejemplo, acá trae algunos anuncios de hoteles, etcétera. Pero una de las partes que está remarcada en este libro que tenemos por acá es precisamente la ubicación de las calles de Jesús María, de lo que estábamos hablando ahorita. Por acá lo podemos ver, que es parte importante, como lo mencionábamos, de la vida judía, del desarrollo de la vida judía en México. Y hablando de eso, tenemos por acá un libro antiguo, es el Zohar. Este Zohar que tenemos por acá, que podemos ver, ¿Sí? fue traído por un migrante estadounidense a su llegada en el año de 1912, que fue cuando se dio la fundación de la primera comunidad judía en nuestro país. ¿En qué año dijiste? ¿1900? Y acá les tenemos el sello de la calle de Jesús 1912, que fue cuando... Y acá podemos ver también el sello de Jesús María, que bueno, es una de las calles más emblemáticas del centro histórico de la Ciudad de México, pero que también tiene una carga histórica para la comunidad. Se está perdiendo tu Sencillo. señal. Se está perdiendo tu señal y ya no escuchamos nada desde que dijiste la calle de Jesús María en 1912, en el inicio de la comunidad, y todo lo que dijiste después se cortó. Yo pensé que no habías oído desde que dijo Daniel, yo estoy aquí desde el CEDIJUM, que es el... Ah, no, eso sí, ¿verdad? No, pues nada más esta parte. Ok, ¿ya se escucha un poquito mejor? Sí. Ok, ¿ya no se cortó? Ahorita no. Ah, ok, perfecto. Ya le cambié la red, pero si hay algún problema, por favor. Ok. De entre nuestros archivos, de los más preciados que tenemos, que hablan sobre el Centro Histórico de la Ciudad de México, tenemos esta lista de socios de la Cámara Israelita de Industria y Comercio, en donde ustedes pueden ver, acá que es un documento súper interesante, están los nombres de las personas que tenían sus negocios en el Centro Histórico de la Ciudad de México. También, ¿Nos donde puedes se leer ubicaban... algunos? ¿Nos puedes leer algunos? Sí, claro. Por ejemplo, aquí en la lista de socios de comercio en México está, por ejemplo, el número 1 es Anderman León, y su negocio estaba ubicado en la calle de Soledad 2B, y me parece ser que su inauguración fue en enero de 1949.
Pues eso ya El es muy segundo, viejo. por ejemplo, es... ¿Tienes algo más? ¿Tienes Exacto. algo que sea más viejo? Creo que de lo más viejo que tenemos de la Ciudad de México es lo que hemos encontrado, pero regularmente en el centro de documentación, mientras más uno va escarbando los archivos, van saliendo documentos más y más antiguos. Por ejemplo, esta es una lista muy especial porque habla de todos los comercios que se ubicaban en el centro histórico de la Ciudad de México y es un registro único que tenía la Cámara Israelita de Industria y Comercio en aquel entonces. Entonces, uno de los documentos más preciados para ellos. Pero por acá tenemos un libro, por ejemplo, este es de 1913, no, perdón, del 61, es un poco más actual, pero estos son guías, por ejemplo, guías de la Ciudad de México para los visitantes judíos. Este libro está en inglés, pero bueno, trae un sinfín de tips para cuando tú vengas a la Ciudad de México. Bueno, te dice hasta la manera en la que tienes que saludar, hasta cómo es el abrazo entre los mexicanos, porque los judíos estadounidenses cuando llegan se sorprendían mucho de que los judíos mexicanos te saludaban de abrazo. Bueno, te habla de la Lagunilla, de la Merced, etcétera. Y este libro también cuenta una parte, la historia de la comunidad judía en nuestro país y también en dónde se ubicaban cada una de las comunidades, sus sinagogas más importantes, también sus colegios. Entonces es un desglose total de la vida comunitaria en nuestro país. Y hablábamos de uno de los documentos más antiguos que tenemos de la Ciudad de México, es, por ejemplo, me voy a hacer un poquito para atrás para que puedan apreciarlo, es este plano. Es un plano de la Ciudad de México. Este es del año de 1913, precisamente. Sí. Y acá ¿Tres? podemos ver 1903. 13. Ok. Aquí es donde podemos observar en cómo estaba... Es más o menos la época en que nació Daniel, entonces seguramente ahí puedes encontrar su casa. Exacto, entonces este mapa que tenemos es uno de los más antiguos que tenemos y también es único porque en realidad hay muy poquitos mapas de la Ciudad de México y es una total rareza. De los libros antiguos ya más viejitos que tenemos en el Centro de Documentación sobre la Ciudad de México es este directorio telefónico de la Ciudad de México del año de 1891. Este sí es... Directorio Mire, telefónico de 1891. Sí, de la Ciudad de México, precisamente también es parte de las colecciones de la biblioteca. ¿Vienen nombres o no solo números? Viene con nombres. Vienen, lo puedo decir aquí, vienen nombres, sí, vienen muchísimos, de hecho, pero también lo interesante, miren más o menos cómo viene. Anuncios, la sección amarilla. Exacto, y acá vienen, por ejemplo, desglosados, pues es compañía de teléfonos, por ejemplo, de aquella época. ¿No te Aparte de gustaría todo eso, ¿perdón? ¿No te gustaría para la próxima semana buscar en ese directorio si aparece, que no lo dudo, pero si aparece algún nombre de algún judío? No creo que en esa época todavía hubiera ninguno, pero y menos que Claro, tenga teléfono. fíjese que lo interesante de este libro y de todos los que les estoy mostrando es que todos los directorios vienen personalidades de la comunidad judía, o sea, es súper interesante. Y aparte también en el año de 1891 es cuando se da también la migración judía, cuando empieza la migración judía, que claro, de 1900 a 1906 es como su punto máximo de la migración judía a nuestro país, pero también es ahí cuando empieza a darse el proceso migratorio, ¿verdad? Pues si pudieras subrayar quién en 1891 ya tenía un teléfono y era miembro de la comunidad, bueno, no existía la comunidad, pero era precursor de la comunidad, sería muy interesante saber qué familias había por ahí. Claro que En una sí. época en Nada la más no que... vayas a dar los números, no vayas a dar los números del teléfono, no vaya a ser que alguien se preocupe por la seguridad. Oye, nada más dime No, por para nada. curiosidad, ¿cuántos números de teléfono? O sea, no cuántos en total de la lista, sino cuántos números tenía cada de los teléfonos en ese entonces. Digo, hoy son 10, pero ahí ¿cuántos eran? Acá, por ejemplo,
Y fíjate que también una de las rarezas de este libro es que los tiene también como bien guardaditos, porque tienes razón, el tema de la seguridad no es un tema actual, es un tema de siempre. Entonces también los números aquí hay que buscarlos muy bien porque sí los tiene también bien escondidos. Pero por ejemplo, también les quería mostrar de este libro, está súper interesante porque trae un mapa detallado es un plano, precisamente, un plano de las oficinas de la Ciudad de México, de cómo era la Ciudad de México en el año de 1889 y 1890. Wow. Wow. Pues ahí, a ese momento, no había ni una sola institución judía en México. No, claro que no, apenas estaba como en aras de formarse una comunidad, que bueno, hasta 1912 oficialmente es cuando se funda la comunidad judía en En nuestro realidad país. fueron unos años después que Porfirio Díaz publicó El Sábado Secreto y lo distribuyeron Ah, en Turquía para atraer claro, claro. inmigrantes judíos de Turquía Sí, a eso fue México. con Francisco Rivas Puigcerver, que fue el fundador del primer periódico judío que fue El Sábado Secreto, y que también tenían como plan la Sociedad Emanuel, que básicamente lo que estaban buscando era fundar una comunidad judía. Lo lamentable de la Sociedad Emanuel fue que su primera junta fue la última porque ya jamás se volvieron a reunir porque tuvieron algunos desacuerdos entre ellos ahí en la Sociedad de Manuel y Francisco Puigcerver, que era el que la presidía. Entonces no prosperó como tal ese intento de fundación de la comunidad, que fue el primero que se dio y que luego, con el paso del tiempo, cuando llegó el rabino Martín Cielonca aquí a México, fue el que siguió con el proyecto de fundación de la comunidad judía en nuestro país y que ya tiempo después se ¿De dónde formalizó. llegó ¿Quién? ¿Quién, perdón? ese rabino? El rabino Martín Cielonca fue un líder masón y líder también de la comunidad judía del Paso, Texas. Él fue enviado por la B'nai Brit aquí a México para buscar las condiciones o ver si había condiciones para fundar una comunidad judía en nuestro país, porque justamente se hizo el cierre de libre puertas a la migración de Estados Unidos, porque muchos judíos que llegaban a nuestro país veían a México como un trampolín para irse a Estados Unidos. Entonces se hace el cierre de libre puertas en Estados Unidos y lo que ellos buscaban era preservar la seguridad de los judíos que pasaban ilegalmente a Estados Unidos, porque obviamente los trataban de las peores formas y aparte los regresaban a sus países de origen. Entonces lo que estaba buscando la B'nai Brit era fundar una comunidad judía en nuestro país para que prevaleciera aquí la comunidad, todos estos judíos no pasaran ilegalmente, no pusieran en riesgo su vida, no fueran deportados de regreso a sus países. Entonces el rabino Martín Cielonca es el encargado de venir aquí a nuestro país a chequear las condiciones para ver si se podía fundar una comunidad judía. Y en el año de 1912 es cuando se logra concretar el proyecto. 110 años después, tenemos exactamente la misma situación en la misma frontera, Exacto, parece un con tema el actual, mismo pero en estado que realidad, es Texas. exacto, parece un tema actual, pero en realidad desde aquellas épocas está hablándose de la libre migración, de lo que acontecía con los migrantes y obviamente los judíos en una comparecencia que tuvo el rabino Martín Cielonca con otros líderes religiosos en Estados Unidos, hablaron ante un juez sobre por qué se debía de acoger a la comunidad judía en Estados Unidos y no cerrar la migración de libre puertas, pero fue total. El gobierno estadounidense dijo que no, que se iban a cerrar las puertas y que todo tenía que ser, como lo decían, de manera legal. Entonces, por eso es que también se hizo el proyecto para la fundación de una comunidad para resguardar, como lo decíamos, a los judíos que simplemente estaban buscando un lugar que les pudiera dar refugio y donde pudieran profesar su judaísmo de manera pues más libre, ¿no? Fíjate, ¿qué diferencia hay, si es que hay alguna, entre ese gobierno y el gobierno de hoy en Estados Unidos? Ninguna. Y dicen No, que hay que no. hacerlo legal porque legal es imposible hacerlo.
Es una manera Era muy una legal total de no hacer nada. locura. Sí, sí, porque recuerdo haber leído un artículo en el que decía que el rabino Martín Cielonca se había presentado ante las autoridades para apoyar a los judíos que pasaban a Estados Unidos, y las autoridades estadounidenses decían que los mexicanos éramos un problema de salud, que por eso también se hacía el cierre de libre puertas, o sea, una cosa bastante delicada. Decían que los judíos que pasaban ilegalmente a Estados Unidos eran también un problema de salud, que no se adaptaban a la vida estadounidense y que Fíjate, por eso es que también exactamente se 100 hacía el años cierre. después, exactamente 100 años después, Trump dijo que no pueden pasar los mexicanos y los migrantes porque son un problema de salud. Y luego preguntan por qué hacemos la sección de efemérides y qué es lo que hay en la sección de efemérides. Oye, Espero que la próxima semana... Daniel, espérame un segundo. Justamente de eso, lo que acabas de decir, yo le quería preguntar a Carmen, porque muchos dirán, bueno, ¿de qué sirve ver todos estos documentos? ¿De qué? Tocas dar una. El que no aprende de la historia la tiende a repetir, pero Carmen, ¿cuál es la importancia de ver estos documentos, el que lo tengan, el que... Porque muchos dirán que se guarden, pero no los vuelvo a ver en mi... Y sí, sí, hay que verlos, hay que consultarlos, hay que analizarlos. ¿Cuál dirías tú que es la importancia de ver todo esto en este sentido? Ahora, Pues creo que... Uy, Oh, se nos sí, congeló un poco. bueno, sí, se cortó un poquito. Sí, perdón. ¿Ya se escucha mejor? Sí. Pues mira, en realidad yo creo que es súper importante la preservación de la historia en general, porque justo como lo estamos platicando en este foro, en este preciso momento, la historia tiende a repetirse. Y si no aprendemos de ella, vamos a sufrirla otra vez. Y yo creo que la importancia también del Centro de Documentación e Investigación Judía de México es que todos estos documentos nos muestren esta cara de los judíos que muchas personas del público en general o el público en México desconocen, que es la suma relevancia que han tenido a lo largo de la historia de México, ¿no? Que muchos los ven como un grupo aislado, como una minoría étnica, lo podríamos decir, y que han tenido un gran papel en la formación de la historia mexicana. Y básicamente lo vemos ahorita con estos documentos sobre la Ciudad de México, ¿no? Este resguardo que hacen sobre cómo es la vida en México, cómo vive el migrante judío, la vida en México, ¿no? Lo podemos ver en sus fotografías, en sus testimonios. Yo creo que es importante siempre conocer nuestra historia para que también podamos ser tolerantes, nos comprendamos entre nosotros y veamos que muchas veces los prejuicios que venimos cargando pues no tienen absolutamente ningún fundamento, ¿no? Yo lo he vivido en el centro de documentación, que es que muchas personas del público en general vienen cargadas de prejuicios en contra de los judíos y cuando salen del centro de documentación y ven todos los tesoros que tenemos, inmediatamente cambia la perspectiva, ¿no? Y nos hace más plurales, más comprensivos, más empáticos con todo lo que nos rodea. Entonces yo creo que es Déjame la agregarte importancia un también paso del entonces. resguardo. Cuando alguien te pregunte para qué sirve todo esto, dile que la gente que se acuerda y que es consciente de lo que pasó es la gente que está recibiendo en California y en Nueva York a los migrantes que Texas le está enviando hoy para no tenerlos en Texas, los que los reciben, los que les dan comida, les dan trabajo y les dan ropa, etcétera, son los grupos, las comunidades judías locales que recuerdan lo que pasó y tratan de evitar que vuelva a suceder. Pero bueno, Exacto, fue extraordinaria tu exacto, participación. Te esperamos la próxima semana a ver exacto. con qué nos sorprendes. Entre otras cosas, a lo mejor si te acuerdas y si puedes, si tienes tiempo, nos puedes dar de ese directorio telefónico inicial algún nombre que podamos reconocer. De todos modos, ya está muerto. Quien quiera que esté en ese directorio ya está muerto. No puede no estarlo. Si tenía un teléfono en Ese era el chiste de la 1913, parte de seguridad, Daniel. Seguramente nadie, está seguramente muerto, su ya no hay número de teléfono seguridad. ya Nos cambió. puedes dar su nombre y su teléfono para que acá sepamos de 2 o 3 que digamos, ay, mira el teléfono de Moishe, ay, mira el teléfono del diputado superior y sus nietos siguen siendo los mismos diputados. Algo así que podamos relacionar con esta historia que solo se repite y se repite.
Gracias, muchas gracias. Voy a aprovechar antes Claro de que cambiar de tema sí, para será todo un contestar. placer. No, al contrario, el placer es todo nuestro y está la próxima vez, a ver si podemos trabajar también un poco en tu conexión para que no tengas que estar cambiando de redes y no se nos, pero se nos va de pronto se nos va tu voz en lo más importante, en lo más interesante. Y eso no debe de ser. Ok, y entonces Lo tengo acá, checamos, lo checamos. por favor, y tengo acá una pregunta, dos comentarios realmente sobre lo que dije anteriormente. Y el primero es que me dicen, bueno, ¿por qué tenía yo que mencionar que la fiscal es negra? Ah, pues lo tengo que mencionar porque los que están adentro de la cárcel también son negros y porque para que Trump pueda hacer mejor la novela alrededor de él, el poder decir, miren, una fiscal negra se preocupa por perseguirme a mí porque ella es una racista, porque en vez de defender a los otros prisioneros negros e hispanos que hay acá, se dedica a perseguir a un blanco en vez de resolver sus problemas. Y otra me comenta y me dice, bueno, pero la fiscal está haciendo su trabajo o no. Bueno, pues a lo mejor sí está haciendo su trabajo, pero en política y en historia todo se refiere a timing. Y la fiscal, al hacer su trabajo y permitirle a Trump hacer este extraordinariamente bien armado circo en Georgia, en un pueblucho de Georgia, en una cárcel horripilosa le regaló, esto fue un regalo mayor que el que le regalaron a Xochitl de Palacio Nacional. Está bien, ¿Ven? Todo es timing, Bueno, y el timing de esta señora fue, bueno, maravilloso Dani, para pero las Daniel, si feministas. hablas de timing y todo eso, y hablando de timing con Estados Unidos, ¿por qué no le damos la oportunidad a Eric que nos platique? Eric es un miembro de todo lo que es el comité organizador de la segunda convención bilateral entre México y Estados Unidos. Va a estar muy interesante. Además es un excelente fotógrafo, todavía me cae mejor por eso, saca unas fotos impresionantes, está acá. Nos tocó verlo ayer, curiosamente también, una de las, ustedes que hablan de historia y todo eso, nos tocó justamente una de las neverías tradicionales en México, es por supuesto Roxy, todo el mundo pasamos por ahí en algún momento. Bueno, ayer la volvieron kosher, entonces justo entre toda la gente que andaba, me encuentro a Eric y justo cayó, hoy lo vi otra vez, entonces que nos platique un poquito porque este evento va a ser bien interesante, la convención con personalidades impresionantes desde el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, el de Trabajo, grandes personalidades, Arturo Elías Ayub, pero mejor que Pues Eric nos déjalo platique. hablar. Bueno, Bienvenido, Eric. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes a todos. Pues aquí ha sido A ver, una cordial cuéntanos de qué se invitación. trata este evento. Una cordial invitación, fíjense. Hay una convención binacional organizada por American Society of Mexico. Y bueno, está interesantísimo todo el panel porque, bueno, vienen conferencistas, vienen gente como de la talla de Francisco Cervantes, como lo dijo Isaac, Martí Batres, el jefe de gobierno, Benjamín Salinas Pliego, sí, Marat Oraños, en fin, el Santiago Fernández, que es el presidente de American Express, aquí en México, bueno, en Latinoamérica. Sí, y pues bueno, es un tema de política, economía muy interesante, el que se va a abarcar desde las 8 de la mañana hasta prácticamente las 6 de la tarde. Vamos a estar ahí teniendo todo este tipo de conferencistas, va a estar Arturo Elías Ayub, sí, en fin, Raquel Buenrostro, como les digo, Lidia Fonseca, sí, ¿Contra que es quién? Bueno, oye, O Lidia, sea, todos ellos contra quién del otro lado. no. Porque dijiste que es una reunión binacional y mencionaste puro nacional. Bueno, no, Lidia Fonseca, Daniel, es nacional, pero es muy exacto. importante su historia. Ella es de Estados Unidos, ella es una de las head managers de Pfizer, una de las 5 empresas más importantes del mundo, ¿sí? Muy conocida ahora después de la pandemia todavía más, pero su historia es que ella es una de esas migrantes que probablemente alguno de los que mencionaste no lo hubieran dejado pasar. Ella cruzó de chica la frontera. Exacto. Y hoy en día es una de las principales líderes de Pfizer, ¿sí? Entonces, ella sí, como le dije a Larry, que lo tuvimos hace poco en una entrevista, Larry Rubin, que además es miembro destacado de la comunidad, ella cumplió, pero con creces, lo que es el sueño americano. De la nada,
llegó a ese gran puesto y todo, pero bueno, ella va a dar su plática, se le da también un reconocimiento ahí a ella en esto, por toda la carrera y por todo lo que ha logrado, ¿no? ¿Y cuál es el Exactamente. objetivo de esta reunión? Pues mira, realmente son temas políticos, que la gente los empresarios estén más enterados de temas de política, economía, ¿sí? Realmente aquí es un tema de network también, un network bastante fuerte pues a nivel corporativo, ¿sí? Y realmente esa es la intención, ¿no, Isaac? Definitivo. Pero Oye, van a tener el network con el gobierno de los que se van, no de los que vienen. no, a ver, Daniel, sí, bueno, Daniel, pero todavía no Bueno, puedes tener a los que vienen, así que, y muchos seguirán en sus puestos porque son gente de eso, o estarán en otros puestos y estarán haciendo, pero además, de aquí a que se vayan, Daniel, y todo eso, el país sigue, las cosas siguen, y falta un rato, entonces vale a la ver, pena estar entonces, hablando con cada permíteme, uno de ellos. Isaac. Sí. Isaac, permíteme. Eric, ¿cuándo es? ¿En dónde es? ¿A qué horas es? Miren, es el 5 de septiembre en el Camino Real de Polanco. Ahí les digo, desde las 8 de la mañana, estoy viendo aquí la agenda. El registro comienza desde las 7 de la mañana, ¿sí? Y bueno, tenemos actividades hasta un cóctel en la tarde-noche, a partir de Oye, no terminamos te a las 8. brinques, Eric, lo más importante, hay desayuno y comida. Eso es para que la gente se motive. O sea, ¿qué importan las conferencias? La gente se motiva porque hay desayuno y comida integradas y cóctel al final, Eric. Y tú, Sí, ya saltándome hasta la fiesta, ¿no? En la noche. Sí, sí. No, fíjate, Daniel, y todos los presentes, realmente es binacional porque American Society, pues bueno, su nombre lo dice, ¿no? Al final ellos representan gran parte de las empresas aquí aparte de American Chambers, obviamente, tienen relación los dos, pero bueno. Al final, los ponentes más fuertes que van a estar son pues, de empresas extranjeras, realmente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí estoy viendo que va a estar Fernanda la Guarro, de Fernanda Guarro 3M, de 3M, American exactamente. Express, el CEO, o sea, nada más de menos. Tendremos a Elijah Oliveros Rosén, que es bueno, es un economista muy fuerte ahí de Standard & Poor's, ¿saben? Entonces, bueno, realmente ahí es por donde viene la parte binacional, Hay que ¿no? inscribirse. Sí, se compran boletos y ahí entra una sorpresa bastante interesante, Daniel. Primero, el costo está mucho más accesible que cualquier evento de este estilo en todos lados, incluyendo todo. Es, Además, les tenemos una sorpresa muy importante con Diario Judío, por eso decíamos, porque tenemos un cupón de descuento que va a ir del 10 a, ya veremos qué más, y probablemente alguna otra cosita más en estas sorpresas que estamos viendo, pero si entran a través con el cupón de Diario Judío, ya de entrada ya tienen un descuento especial por ser parte de esto, aún no siendo miembros, lógico, a los miembros tienen un precio, el público general, que hay mucho, tiene otro precio, y la gente con Diario Judío tiene un precio más económico, así que pues, es un beneficio en ese sentido para todos. ¿Y dónde está ese cupón? ¿Mandé? ¿Dónde está ese cupón? ¿De Va a dónde estar se en Diario encuentran? Judío, lo están procesando para que esté donde aparezca en Diario Judío, lo van a encontrar ese cupón. Yo me preguntaba si Eric te había contratado para que hiciera su publicidad, pero ya vi que sí. Entonces ya ni siquiera digo, Oye, porque yo decía, ¿por Daniel, qué lo como Diario interrumpes? Ya Judío vi. somos parte de la American Society, somos parte del exacto. comité editorial, estamos ahí y somos esto y trabajamos porque es una parte importante porque sabemos que además Diario Judío no es nada más México, tenemos mucha relación contigo, con todo el mundo, con Estados Unidos, trabajamos mucho con Estados Unidos y con el mundo. Y hoy que no vamos a hablar de Israel, sí, y de sus grandes bondades, ¿Cómo? definitivo, tenemos que hablar vamos a hablar de la American Society, que es otro, un público muy interesante. Para quien no entendió lo que dijo Isaac, Isaac lo que quiso decir es que hoy no íbamos a escuchar todos los descubrimientos maravillosos de la ciencia y tecnología israelí que iban a resolver en 10 segundos todos los problemas de la humanidad. Y hoy, en esta semana, no descubrieron nada porque se fueron de vacaciones. No, Daniel, Entonces, no, pero ningún podríamos israelí hablar se le del rompió director la general de uña. Pfizer. Podríamos hablar del director general de Pfizer, que es Sí, nada más que el el director jefe del general IDE, de pero no lo vamos a Pfizer, hablar. Isaac, el director general de Pfizer es sobreviviente del Holocausto, no tiene Exacto. nada que ver con Israel, Está bien, tiene que ver con la comunidad. está bien. Pero si quieres, Y de ahí se paso hicieron aclarando también a quienes escucharon la parte anterior sobre el directorio de la comunidad israelita, les recordamos que se usaba la palabra israelita no porque fuera un Israel chiquito,
no es un israelita, no eran enanitos. Se usaba la palabra israelita porque les daba pena usar la palabra judío, porque a principios de siglo e incluso hasta la mitad del siglo pasado, el término judío conllevaba una implicación negativa relacionada a Judas, traición, judío, etcétera. Entonces las comunidades usaban, y no existía un estado con ese nombre, y por consiguiente usaban el nombre comunidad israelita o colegio israelita, para no usar colegio judío o comunidad judía. El día de hoy, en Pero muchos nada sentidos. más para que quede claro en la mente de todos, no se confundan, no son israelíes chiquitos, no son enanitos, Bueno, el y nadie se directorio, confunde. Daniel, no sé si está todavía por ahí, pero parte del directorio era uno de los directorios que mostró, era el de la Cámara de Comercio, ¿sí? De una Cámara de Comercio. Entonces sería interesante. Además que acordémonos que varias de esas instituciones en México se crearon mucho antes de que existiera, o años antes de que siquiera existiera oficialmente como tal el Estado de Israel, que se creó en el 48. Entonces, ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? es curioso encontrar que hay cosas, Daniel, que ya existían con el término de israelí también, o con Israel, sin que existiera aún el Estado. Entonces, va a ser de las cosas que vamos a hablar, que seguramente nos van a enseñar ¿Se dan ustedes cuenta lo fácil que es confundir términos? No existía nada con el nombre de Israel, existía con el nombre israelita, que tiene que ver con el señor Jacob e Israel por allá de la historia bíblica. Nada que ver con el estado que hoy lleva ese nombre, que además de ese estado debería de llamarse Judea de acuerdo a la tradición, y no se puso el nombre Judea precisamente por la connotación negativa del término. Bien importante cómo la historia determina tantas cosas. Entonces, ya que regresamos al binacional, donde estamos haciendo la promoción de que vamos a tener un cupón para un descuento dentro del programa, donde ya les contamos un poco sobre lo que está pasando en política también en ambos lados y en las historias. Ya nos dijeron también que este evento es para hacer networking con el gobierno que quizás ya se va. Y bueno, y a lo mejor Daniel, con los no que nada se más va. con el gobierno, ojo, no nada más networking con el gobierno. Puedes hacer networking con gran cantidad de empresarios y personas que van, directores, jefes de estas. O sea, hay varias empresas que han comprado muchos boletos para sus directores y directivos, y que es ahí. Y la gran ventaja es que te puedes sentar, es en mesas, estás ahí, puedes cambiar de mesa, platicar. Ojo, van, curiosamente, dos buenos amigos, los líderes de los partidos, de ambos partidos más importantes en Estados Unidos, son los que hay, sí, el republicano y el demócrata, y sus presidentes y representantes en México están ahí. Uno es Larry, el otro es Grisha, van a estar ahí. Van la gente de la American Benevolent Association, va la gente, o sea, van todas las organizaciones benéficas. Está invitado el embajador de Estados Unidos. Claro. ¿No? Sí, Ken Salazar va a estar ahí presente, tiene ahí su plática. Es además muy ameno escucharlo, bastante divertido, pero además estás sentado al lado de todos estos que no son especialmente de gobierno, Daniel. Curiosamente, la gente de gobierno viene y se va, los que dan, los ponentes, muchos de ellos. Los que están allí son, entre los invitados y otros ponentes, siempre es gente muy buena con quienes platicar, gente de empresas mexicanas y empresas americanas, que ambos están. Entonces, ese es el networking que buscas. Y si no tienes con quién platicar, siempre puedes platicar con Eric y listo. ¿Sí? Exacto. O con otra de nuestras. Ahora, bueno, hay otras pobre dos. Eric. A ver. O sea, te vas a poner un stand que diga abandonados del mundo, unidos. Lleguen con Eric. Oye, además Eric está muy ocupado, está sacándole fotos a todo mundo ahí también. Exacto. Pero además hay otras dos de nuestras colaboradoras que son parte del board y que están allí trabajando mucho, y varias personas de la comunidad. Una es Raquel Besudo, ¿sí? Parte del board de la American Society, y la otra que es también parte del comité editorial, una colaboradora que pueden escuchar todos sus programas de vinos, viajes y otros placeres en Diario Judío, que es Debbie Baer, que también está dentro del comité, así que también está, y también pueden platicar con ellas y todo. Y por supuesto, otra buena amiga, Vivian Bardavid, que además es la que se encarga de toda esta relación con más de 180 instituciones, me parece, de ayuda, que americana, mexicana, de instituciones de todo tipo que ayudan, desde personas en la cárcel en México, lugares donde necesitan comida, etcétera, etcétera. Bueno, tienen hasta una que busca submarinos perdidos en
en México, luego les platicamos de ello, pero cosas así, barcos hundidos en México y toda su historia. Entonces, gran cantidad de ayuda junto con Vivian Bardavid, que hace una labor impresionante. Entonces, hay mucho que hacer, muchos que conocer y muchos con quienes platicar ahí. Va gente, lógicamente, del hospital, médicos, etcétera. ¿Y el día es? 5 de septiembre, 5 de septiembre, desde las 8 de la mañana. Yo les recomiendo llegar todo el día y vamos a estar, digo, ya con eso ya no van a tener hasta, pues dice 6, pero bueno, ahí se pueden quedar todo el tiempo, ir, venir, etcétera, etcétera. Pero la recomendación es que si quieren ir y todos, se acerquen con Diario Judío también, Daniel, y les conseguimos pues algunos beneficios adicionales. Por ejemplo, la foto especial. Además de que pueden ir y el que no encuentre a Eric puede hablar contigo. Así es que, por favor, dejen en paz a Eric y vayan y busquen a Isaac, hablen con Isaac. Y bueno, pásenla muy bien, no dejen de ir a este evento. Hagan networking, conozcan gente, crezcan, desarrollen negocios. Gracias, Daniel. Gracias. Hablen con Eric y hablen con Isaac. Muchas gracias. Gracias, Eric, por estar acá. Gracias por estar ahí entreteniendo a los que no tengan con quién hablar. Y y gracias a los del CIDICEF, que quizás cuando ponen esas están Te difíciles. dijo Bueno, Centro de Documentación e Información. Bueno, al Centro de Documentación ya. Gracias a los del Centro de Documentación por estar con nosotros y por darnos toda esta información. Oye, y que la gente vaya y visite el CEDIJUM. Viene la primero, ya no lo vuelvo a decir, por eso, 1 de septiembre, o sea, muchas cosas en septiembre. 1 de septiembre es la inauguración y van a tener muy interesantes conferencias, pláticas de todo de la Feria Internacional del Libro Judío ahí, bien interesante. El que quiera más informes, también Diario Judío, ahí tenemos toda la información del Festival del Libro, con cosas, hijos, valen la pena y van a ser 10 días, bueno, 11 realmente, porque empieza del 1 y acaba el 10, son 11, y conferencias de judaísmo y de otras cosas con garabatos, con todo, bien interesantes, así que se lo estaremos recordando constantemente y además les traeremos mucho de esta información en diariojudío.com, incluyendo seguramente una entrevista con el ganador del premio Pulitzer, con el libro que habla sobre los dos Netanyahus, pero esa es otra historia que hoy no vamos a comentar. Sí, no, hoy no, por favor. Hoy queremos un programa, un buen programa. Gracias a todos por escucharnos. Les prometemos que vamos a buscar alguna solución mundial extraordinaria, única, de algún israelí disperso en alguna parte del mundo que haya logrado hacer algo. Y si no la encontramos, afortunadamente, seguiremos trayéndoles toda la historia de todas las demás personas, judíos o no judíos, que inventan cosas, que inventan medicamentos, que inventan negocios y que hacen que todos podamos vivir un poquito mejor de lo que vivíamos hace exactamente 100 años. Aunque quién sabe, porque los que estaban hace 100 años en la Ciudad de México, les garantizo que no necesitaban un segundo piso. A lo mejor no había ni semáforos y los teléfonos no sonaban ocupados todo el tiempo y el agua era limpia, seguramente el aire era limpio, pero algo debe de haber que es mucho mejor hoy. A lo mejor los restaurantes en Ciudad de México, que entonces no lo sé tampoco. Habría que ver ese directorio y ver qué restaurantes y qué negocios había para saber si realmente hoy se vive mejor o no de lo que se vivía entonces. Lo que sí no había era ni el Camino Real ni la Feria Internacional del Libro Judío. Así que disfruten de ambos eventos y no se les olvide checar la memoria del programa. Hace 100 tampoco estaba la de American Society, pero ya tiene 80 años. Así que, bueno, 81 ahorita, pero también habría que ver, tampoco se necesitaba en ese momento, pero hace 80 años ya fue necesario. Sí, pero hace 100 años sí existía el Sábado Secreto, que fue el esfuerzo de Porfirio Díaz por traer inmigrantes judíos a México. Con ellos trató de crear, bueno, no eran solo judíos, también trató de traer inmigrantes italianos, trataba de europeizar México con gente que no fuera española, quería que llegara gente que sí trabajara. Y bueno, que no hablara español, que sí trabajara en otro idioma, digámoslo así. Pero el caso es que los italianos terminaron con la Nueva Italia, la Jerusalén, a los judíos los querían mandar a la Nueva Jerusalén en Jalisco, unos llegaron, pero pues los demás se desmandaron y llegaron a la capital y se quedaron en la capital porque eran más urbanos y la revolución vino a darle al traste al experimento de inmigración. Fíjense qué curioso, si no se hubieran dado las dos cosas, a lo mejor gracias a las fronteras cerradas con Estados Unidos,
hoy tendríamos una enorme comunidad sumamente productiva que serviría precisamente de puente, como de alguna manera sus socios, sus miembros lo han creado hoy, de puente entre Estados Unidos y México para crear negocios, empresas, comprensión, trabajo y apoyo. Muy bien, muchas gracias por su participación. Gracias, Eric, por acompañarnos. Gracias al Centro de Documentación. Gracias a quienes hicieron comentarios y preguntas. No le vamos a Trump, no le vamos a nadie. Nada más dije que era el timing político, era perfecto para él y que él, que es un artista en el timing político, lo ha sabido aprovechar casi perfectamente bien. No le voy a decir qué más tiene que hacer ya para quedarse con el trono, porque tampoco se lo voy a ayudar, y menos de gratis. Pero si quiere que me llame y le digo cómo aprovechar esta cárcel para hacerse el próximo presidente de los Estados Unidos, sin lugar a duda. Muy bien, gracias a todos y hasta la próxima semana. Y recuerden, en la memoria van a estar todos los libros. Hoy en la memoria está también el libro de Mardoqueo Staropolsky, Presencia judía en el exilio español en México, bajo el subtítulo Por vuestra libertad y la nuestra, lo cual está exactamente como contrapunto al poema de Niemöller que trató de copiar Brecht, diciendo, y cuando llegaron por mí ya no había nadie porque nadie participó. En este libro Mardoqueo lo que dice es, porque luchamos por nuestra libertad, por vuestra libertad y por la nuestra, porque quedarnos callados o quedarnos parados es complicidad. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias. Antes de irse, Sí. Daniel, Isaac, interesantísimo todo este tema que se trató hoy. Yo la verdad tengo poco conocimiento de todo lo que es la comunidad judía, pero me he ido metiendo poquito a poquito y se me hace un tema muy interesante. Entonces, Isaac, veo que se quedó grabado esto. Si Claro, me puedes compartir después para volver a verlo con más calma, con todo porque se gusto a tocaron todos. temas padres. Ya estarás incluido en todas nuestras listas, Erika. Así que has muerto por la patria con ese sentido, recibirás todos nuestros mensajes y todo. Y de paso, Qué lindo. todos los viernes, 12 del día, aquí están para que invites a todo mundo. Todos los Ay, qué viernes cool. a las 12 es este programa de Judaísmo Hoy, donde se toca de todo para todos y algunas que otras cosas más para los demás. La Lerer que está Padrísimo, con pues nosotros, aquí andaré. la Lerer que está conduciendo este programa desde que tenía casi 30 años, 40. Ah, O sea, es más, si buscas en la guía, esa guía, ¿sí? Es casi, podríamos casi buscar el teléfono de mi mamá y entonces, Lerer que quiere decir maestra. Entonces, seguramente, Daniel ya vivía en esos tiempos, o sea, Daniel ya estaba ahí, ya, él sí venía, era ya todo Bueno, un doctorado, entonces, se le con nota. con este toque de seriedad absoluta y de profesionalismo único, concluimos este programa. Lerer, ¿qué? Yo quería despedirme y decirle que ha sido uno de los programas más interesantes. Me enteré de muchas cosas, aprendí muchísimo. De veras, va a sonar medio presuntuoso. Caray, soy orgullosa de mis hijos. De veras, de veras. ¿Cuántos años llevamos trabajando juntos, Daniel? Pues como tú, como 80 y yo como 20. Todo depende del ángulo, pero muchos. Muchas gracias por este tiempo, por este trabajo, por el apoyo, por las ideas, por la inspiración y por todo lo demás. Y a todos ustedes, gracias por su paciencia y su atención ante estos repetidos mensajes y este cierre siempre tan profesional del programa. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.